Bueno, muy buenas a todos. En nombre de la asociación y de la Junta Directiva me gustaría presentaros nuestra nueva iniciativa que, bueno, en vista de que estamos todos un poco confinados, no podemos vernos lo que quisiéramos y tenemos que por todos los medios seguir en contacto y intentar vernos aunque sea a través de los vídeos, queremos promover una serie de actividades. Entre ellas estaría este que hemos denominado Master Corner, que bueno, son vídeos cortos de compañeros de unos 5 minutos sobre un tema que decidamos que sea interesante a todo el mundo, y bueno, son una serie de consejos, una serie de comentarios de compañeros que quieran compartir con nosotros sus experiencias. Y bueno, y creo que será de bastante interés, ¿vale? Vamos a hacer el primer Master Corner de temas de bunkers, ¿vale? Creemos que es un tema interesante para todo el mundo. Y bueno, y desde aquí animaros a que el que quiera compartir algo en este pequeño rincón y nada más, nada más que se tiene que poner en contacto con la asociación y desearos que tengáis un año 2021 muy bueno. Vamos a salir pronto de esto y muy fuertes, ¿vale? Pues nada, desde aquí un saludo y cuidaros mucho. Jungle. Buenos días, mi nombre es Rafael González Carrascosa, soy el director de campo de Real Club de Golf La Prisa y hoy os voy a contar mi experiencia en los bunkers, particularmente en lo que son los revestimientos de las subbases, lo que son los geotextiles y ese tipo de materiales. Real Club de Golf La Prisa cometió una reforma en el 2012 general de todo el campo y se especificaron en la construcción y se instalaron geotextiles en aquel entonces. En el 2015 sufrimos unas inundaciones bárbaras que levantaron muchísimos bunkers y nos dio la opción de reconsiderar algunas de las opciones, de las nuevas opciones de revestimiento, pues tipo Capillary Concrete, Better Billy Bunker, etc. Hicimos varias pruebas y seleccionamos finalmente Capillary Concrete y os voy a contar un poco mi experiencia. Cuando hablamos de los revestimientos de los bunkers, intentamos conseguir varias cosas. Lo principal es no contaminar la arena del bunker con la tierra de abajo, especialmente cuando tenemos arcilla expansiva. Pero también intentar conseguir una mayor retención de la arena para que cuando haga lluvias esa arena no resbale y no nos bañe todos los bunkers y no tengamos que estar restituyéndolo. Adicionalmente, los nuevos revestimientos intentan conseguir que el flujo del agua a lo largo de las paredes no sea por encima del suelo, por debajo de la arena. Cuando no tenemos ningún tipo de revestimiento, el agua que cae en lluvia copiosa, incluso riegos, atraviesa la arena y cuando se encuentra en el suelo empieza a resbalar a lo largo del suelo porque el suelo no tiene infiltración tan alta como la arena y es ese movimiento de arrastre del agua el que rompe la cohesión entre arena y suelo. Los nuevos revestimientos, las nuevas técnicas lo que tratan es de poner un revestimiento de cierto grosor que sea drenante, muy drenante y que cubra todas las paredes de los bunkers, de tal forma que la arena el agua atraviesa la arena, entra dentro de esta capa que hemos creado, este revestimiento, y cuando llega al suelo empieza a moverse lateralmente, pero ya no es entre la interfase de la arena y el revestimiento, sino dentro del revestimiento, y veréis ejemplo en el campo. Esto es lo que intentamos conseguir y os cuento ahora nuestra experiencia. Para que veáis exactamente a qué me refiero con esta capa drenante o este revestimiento drenante, esta es una muestra de Capillary Concrete, son 5 centímetros con una alta porosidad, de tal forma que el agua cuando cae encima de la arena y la atraviesa, no corre en esta zona, sino dentro del drenaje. La solución que utilizamos en la
reconstrucción en el 2012 fue la utilización de un geotextil más específico del golf, que como veis es una solución barata, se clava con cientos de estacas y como veis tiene un pequeño grosor para tener un poco el efecto de drenaje, aunque es comparado con los otros muy insuficiente, y sí tiene una rugosidad para tener una mayor cohesión con la arena. El problema que tiene esto es la tortura y la pesadilla de todos los greenkeepers, es que a lo largo del tiempo, conforme te vas quedando sin arena, es muy fácil rayarlo y las reparaciones de esto son costosísimas y además se puede producir ciertos asentamientos que impermeabilizan esta capa. Después de las inundaciones tuvimos la oportunidad de reconsiderar todo el revestimiento y eliminamos el geotextil y hicimos varias pruebas de un recubrimiento con más capacidad aportante. El primero que os voy a enseñar es Better Billy Bunker. Better Billy Bunker está basado en una capa de grava de 5 centímetros en toda la superficie, a la cual se le rocía, se le aplica un polímero muy fácilmente que endurece los 1-2 centímetros superiores, haciéndolo una superficie muy firme. La capacidad aportante es fantástico porque el tamaño de poro que deja es bastante amplio, es muy fácil de aplicar, muy fácil, no tiene complicaciones técnicas, incluso la capa de grava la puedes poner tú hacer el trabajo en casa y luego rociarlo por encima un equipo más especializado. Para mí tiene como añadido el que el polímero es totalmente inerte, no se produce ningún tipo de reacciones químicas que a lo mejor en otros sí se puede producir. El siguiente revestimiento que os voy a enseñar, el que finalmente seleccionamos en las brisas, es Capillary Concrete, viene de la tecnología del hormigón y es un hormigón con unos aditivos y con un lecheado muy fino que deja una porosidad muy alta. Es algo parecido a las antiguas pistas de tenis quick. Aquí podéis ver el producto, es firme, una porosidad amplia. Os recomiendo que el tamaño de grava sea gordo para que deje un poro bastante amplio y es muy firme. La ventaja que tiene es que son 5 centímetros firmes de hormigón y no solo la capa superior. Para mí el inconveniente es que esto lo tiene que hacer una planta de hormigón, esto no lo puedes hacer en casa. Y los procesos de fraguado, los procesos de asentamiento en el transporte pueden generar que haya grietas, que no funcione bien el producto, no asiente bien, o que el asentamiento de los líquidos en la base del búnker haga que en esa zona no se produzca poro. Entonces es más complicado y las reparaciones son por lo tanto más complicadas porque tiene que venir una empresa de fuera a hacerlo. ¿Qué beneficios tiene? Pues al final es una capa de 5 centímetros firme, dura, la dureza y la duración del producto me parece que iba a ser superior. Yo estaba especialmente preocupado por las raíces de la bermuda que pudieran, sabéis que son muy agresivos, o incluso de un árbol que hubiera en los alrededores, que pudieran acabar arrancando el producto. En el caso de Better Billy Bunker es más susceptible, los 5 centímetros de Capillary lo deben mantener. Lo otro que me aportaba Capillary es que tiene una capacidad de retener agua, el propio cemento, de tal forma que cuando la arena tiende a secarse es capaz de aportarle algo de agua y que mantenerlo húmedo un poco más de tiempo. Ya sabéis que hay ciertos campos que ya incluso acaba poniendo aspersores alrededor de los bunkers para mantener el búnker con cierta humedad y que no se seque. Por último, el inconveniente que tiene Capillary es que el cemento puede tener reacciones químicas y puede producir asentamiento, no tiene por qué, pero puede producir precipitaciones al contacto de cualquier líquido o cualquier sustancia y es algo que hay que tener en cuenta. Es difícil que pase, pero es uno de los puntos. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, estoy encantado en poderos ayudar en cualquier cosa que necesitéis, podéis poneros en contacto con nosotros aquí en La Prisa. Un abrazo. Muy buenas, soy Adolfo Ramos, el greenkeeper del Real Club Valderrama y durante este vídeo, corto vídeo de 5 minutos, quería aportaros algunas nociones sobre este tipo de búnker, ¿no? En su día, allá por el 2011, se reformaron los búnkers con un sistema, un liner, que separa básicamente la arena del sistema de drenaje, ¿no? Básicamente esto es lo principal en un búnker. Al final queremos que cuando
Después de una tormenta, una lluvia, queremos remontar ese búnker y que la arena nunca se contamine con la grava del drenaje. Una noción rápida de este tipo de construcción: los búnkers se le quitó la arena original, se dejaron vacíos, se hizo su sistema de drenaje, su línea de drenaje, y digamos que se impermeabilizó toda la base del búnker, ¿no? Cogiendo esa malla negra impermeable a una zanja perimetral del borde del búnker. A su vez se metió su grava, sus tubos de drenaje, y por encima de este drenaje tenemos lo que comúnmente llamamos malla mosquitera, que es la que separa la arena del drenaje. El agua filtra a través de la arena buscando el punto bajo donde tiene su arqueta de drenaje. Cuando tenemos una tormenta como la que hemos tenido hace poco, de unos 90 litros, cayeron 90 litros en menos de 2 horas y media, pues lógicamente la arena pues se viene a los puntos bajos y hay que remontar todos los búnkers. Aquí es donde quería hablaros un poquito más de qué es lo que estamos haciendo en estos búnkers, una vez que tenemos un problema como una riada o esos 57 litros por metro cuadrado que cayeron en menos de una hora. Los búnkers, por supuesto, se remontan todos los días posteriores a la tormenta, pero luego tenemos que ir comprobando, que aquí es donde está el kit del trabajo duro, ¿no? Comprobando todos esos taludes y esa base en el que tengan un mínimo de 5 centímetros el talud y un mínimo o aproximado de 10 centímetros la base. Nosotros, os lo voy a enseñar, vamos controlando esta profundidad pues con esta gavilla, una gavilla casera, donde la parte baja de la gavilla son los 5 centímetros, como podemos ver aquí, y la parte superior los 10 centímetros. Entonces vamos comprobando, vamos pinchando que se correspondan a ese mínimo de 5 y de 10 en la base, ¿no? Curiosidades del búnker, pues aquí podemos apreciar esta malla mosquitera de la que hablábamos, que es la que nos separa el sistema de drenaje de la arena. Normalmente los búnkers tienen en sus puntos bajos una arqueta, que es donde toda el agua va hacia esa arqueta y damos salida al drenaje. Aquí podemos ver y apreciar cómo nuestros trabajadores han comprobado los taludes. Estamos comprobando que tengan ese mínimo de 5 centímetros en el talud y a su vez esos 10 centímetros en la base. Ayudándonos de la Sampro, vamos empujando y volviendo a tener el búnker en las condiciones óptimas. Curiosidad, esta zona negra de la arena es que probablemente aquí en los puntos bajos el búnker le cuesta de llegar a su zona de la arqueta, ¿no? Entonces esa falta de oxígeno hace que la arena pierda su tonalidad blanca, creando esa capa negra, ese típico como digamos black layer, ¿no? Que hace que dificulta el que el agua llegue a su punto más bajo, que es la zona de la arqueta, para dar salida a la misma. Podemos apreciar cómo aquí se diferencian las distintas capas, ¿vale? Muchas veces tenemos una arena totalmente limpia, como esta, en la base, y una zona superficial negra que hace que se crea como una pequeña suela de labor, donde el agua dificulta a la salida del búnker. Esta arena es importante de moverla, es lo que estamos haciendo en todos estos búnkers, una vez que ya se remontaron después de la tormenta, para que su distribución sea perfecta en cuanto al juego. Con ello se rastrillan los búnkers y vamos compactando también la zona del talud. Allí podemos ver cómo uno de nuestros operarios, una vez que ese búnker ya ha sido redistribuida toda su arena, utilizamos básicamente dos tipos de rastrillo. Ese rastrillo de púas que estáis viendo, donde Mari está dándole a la base. Cuando el búnker está un poco más duro, ayudamos a romper esa base.
tenemos nuestra palmera original, que es la que normalmente utilizamos para el rastrilleo. Y luego quería enseñaros, Mari, por favor, enséñanos el rulo. Muchas veces, en momentos de competición, presentación del bunker, este bunker ya se redistribuyó toda la arena, ¿vale? Se le pasa el rulo con el que ayudamos a compactar el talud y damos presencia al bunker. Con esto, daros un saludo y espero que os sirva nuestros detalles o consejos sobre construcción y mantenimiento de bunker. Gracias a todos. Mi nombre es Luis Cornejo y soy consultor senior en la ingeniería Surtec. Existen básicamente 9 parámetros que la mayor parte de vosotros conoceréis, que se pueden analizar en laboratorios especializados y para los que hay valores de referencia en los que en la arena de bunker que seleccionemos debe encontrarse. A continuación voy a centrarme en los que considero más interesantes. La granulometría de la arena es el parámetro más relevante que un análisis de laboratorio nos va a dar, principalmente porque la mayor parte del resto de parámetros dependen de este primero. En este sentido, este parámetro es poco interpretable, ya que simplemente se trata de que la arena que estemos estudiando tenga los rangos granulométricos dentro de los porcentajes recomendados que veis en las tablas. Y aunque las referidas a 2011 son las usadas por los dos principales laboratorios en Estados Unidos y en Europa, en las últimas publicaciones de la USGA al respecto, la referencia que se sigue usando es la de Thomas y Brown de 1986. La forma de la partícula es otro parámetro en muchos casos subestimado, pero es la clave de muchos aspectos como la estabilidad de la arena o la formación del huevo frito. Existen tablas de caracterización del grano de arena como esta que veis, en la que se evalúan dos aspectos de la partícula. En general, la partícula ideal que buscamos es angular con baja esfericidad. El coeficiente de uniformidad expresa en este caso la uniformidad del tamaño de partículas que componen la arena que estamos estudiando. Se calcula dividiendo el D60 por el D10, que os lo puede determinar cualquier laboratorio, y se recomienda que para las arenas de bunker esté entre los valores 2 y 3. Coeficientes mayores a 3 indicarían una arena con partículas de tamaño muy distintos, mientras que una hipotética arena con un coeficiente de 1 indicaría que todas las partículas son exactamente iguales. Es importante evaluar este parámetro en conjunto con la forma de la partícula, porque la interacción entre ambos determinará aspectos como la estabilidad. Por ejemplo, en un caso extremo, si la arena tiene un coeficiente de uniformidad muy bajo, cercano a 2, solo consideraríamos como opciones válidas arenas con partículas muy angulares, ya que esto compensaría la baja uniformidad frente, por ejemplo, a la estabilidad o a la formación de huevos fritos. En el caso de la tasa de infiltración o conductividad hidráulica saturada, las recomendaciones para arena de bunker es que el valor se encuentre por encima de 500 mm/hora. Dado que una arena empezará a perder conductividad hidráulica desde el día que la instalemos, debido a contaminación con sólidos en suspensión del agua de riego, materia orgánica de restos de siega o contaminación desde taludes o exteriores, nuestra experiencia, salvo en casos especiales, es considerar arenas con tasas de infiltración entre 750 y 1200 mm/hora. El test del penetrómetro nos permite anticipar la tendencia de una arena a generar huevos fritos. En el valor del test no ha de considerarse como valor absoluto, sino comparativo, ya que, aunque parezca increíble, para una misma arena variará el resultado de un laboratorio a otro. El rango recomendado está entre 1,8 y 2,4 kilos por centímetro cuadrado, aunque en nuestra experiencia las arenas que tienen un buen comportamiento se suelen situar por encima de 2,2. El ángulo de reposo es un valor muy útil, sobre todo a nivel de diseño y construcción.
porque indica el ángulo máximo al que la arena puede instalarse sin que se mueva y se caiga, por tanto. Sirve, por tanto, de manera teórica para definir la pendiente máxima que se le debe dar a un talud de un búnker. Hay maneras de mejorar los ángulos de reposo teóricos en la práctica mediante compactación y humectación de la arena una vez que está instalada en los taludes. Estas prácticas son hoy en día muy habituales a la hora de rastrillar los búnkers. Por último, hay un ensayo tremendamente útil a la hora de determinar el espesor de arena idóneo, que es la curva de retención de agua. En el caso de los búnkers, se recomienda que la humedad de la arena un par de centímetros por debajo de la superficie se encuentre en torno al 15% en volumétrico. Las gráficas de la diapositiva veis que la arena B a ninguna de las profundidades a las que se ha ensayado llegará a este valor del 15%, mientras que la arena A nos dará el valor deseado con un espesor de unos 27 centímetros. Si de esta arena A instaláramos el típico espesor de búnker de 10, 12, 14 centímetros, obtendríamos una arena que estaría muy húmeda casi de manera permanente. Este tipo de situaciones es luego origen de desarrollo de algas en superficie y de otros problemas de jugabilidad que con este tipo de ensayos o determinaciones podemos anticipar y evitar. Otro dato interesante que quiero mencionar es que la instalación de revestimientos o liners suele crear capas colgantes de agua en la arena. Mientras que esto puede ser interesante, por ejemplo, en taludes pronunciados para mejorar la estabilidad, en las zonas más bajas del búnker puede generar condiciones de humedad permanente y los problemas asociados que hemos comentado. Es interesante, por tanto, estudiar la necesidad de un aumento de espesor de arena en estas zonas más bajas, especialmente si el liner se instala sobre las zanjas. Bueno, no queda tiempo para más, espero que este rápido vídeo os haya resultado útil y os envío un saludo a todos. Hola, soy Juan Manuel López Bellido, agrónomo de la Real Sociedad Hípica Española en Madrid, y en este Master Corner que vamos a hablar de búnker os voy a hablar de un concepto muy básico, pero que para mí a la vez es muy importante, que es el perfilado de búnker. El perfilado de búnker tiene dos funciones, una es estética. La verdad que un búnker bien perfilado siempre mejora mucho la visual de nuestro campo, y luego tiene otra de juego. La de juego es muy fácil porque si no tenemos un borde bien delimitado, a veces la bola no está claro si está dentro o fuera del búnker, que para mí es muy importante. Bien. Para el perfilado de búnker, en esos búnkers que son de cespitosas tipo C3, Ryegraff, Stuka, etcétera, es muy importante tener un buen perfilado. Sí que es cierto que ese tipo de hierba, por el tipo de crecimiento que tiene, mantiene peor el borde que otro tipo de hierba. Yo en particular intentamos siempre perfilarlo severamente una vez al año y luego irlo manteniendo con la máquina de hilo. En cambio, los bunkers de C4 como Bermuda, Zoysia y este tipo de hierba mantienen el borde de los bunkers muy bien, no hace falta trabajarlos tanto y necesitan muchísimo menos mantenimiento. En este caso, este es un green y un hoyo orientado al sur, donde el borde de los bunkers siempre se nos deshacía, los perdíamos y había que estar constantemente tepeando. Para los bunkers con tipo C3 es bueno siempre tener un pequeño vivero para rehacerlos constantemente. Desde que pusimos Bermuda en estos bunkers, que además quedan en inviernos espectaculares por el cambio del color, apenas nos da trabajo. Así que es verdad que se mantienen perfectamente, se perfilan muy bien y no dan ningún tipo de guerra. Por último, hay otros sistemas artificiales para el borde del búnker. Hay diversas marcas que lo que hacen es usar césped artificial reciclado. Es tipo búnker de tepe, y sí que es verdad que reduce muchísimo el mantenimiento. Estos bunkers tienen cerca de 3 años, es un búnker de práctica y sigue prácticamente como el primer día, se llena con algo de musgo y tal, pero prácticamente no tiene mantenimiento y no hay que perfilarlo. En el campo puede ser discutible su uso, pero sí que es cierto que nosotros en este área de práctica, el cual se usa muchísimo, está dando un resultado excelente. No nos da ningún problema, no se deforman los bunkers
llevan prácticamente 3 años con la misma forma, lo cual es muy positivo. Aquí en Madrid el césped artificial debajo de la hierba daba el problema que en verano esta hierba superficial se podía quemar, no tener un perfil de suelo donde enraizar. Aquí en Madrid lo solucionamos poniendo una capa de tierra vegetal entre cada una de las líneas y en la última perforamos la última capa de césped artificial, de tal forma que las raíces podían penetrar dentro de las distintas paños de césped artificial y enraizar. Y realmente nosotros no hemos tenido ningún tipo de problema. Al final el borde del búnker sintético lo que te reduce muchísimo el mantenimiento y te mantiene el búnker siempre de la misma manera. Soy Domingo Merino y comencé en céspedes deportivos de hierba natural en los apartados de fútbol, rugby y golf en 1987. Se me ha pedido que hable de la construcción de materiales de búnkers y los problemas que he visto en estos años. Y uno de los mayores problemas es que los que diseñan los campos de golf y concretamente los búnkers no conocen lo que es su mantenimiento y lo diseñan y no se dan cuenta que están diseñando un campo o unos búnkers que van a ser caros de mantener y que luego, si son caros de mantener, pues seguramente habrá un problema por parte del club que cogerá y dirá que ese búnker se haga un diseño distinto. Perdón, se haga un mantenimiento distinto. ¿Qué problemas he visto durante estos años? Pues os puedo comentar que uno de los mayores problemas es cuando en los búnkers entra agua, porque al entrar agua el problema que sucede es que entra el agua con materia orgánica y con materiales finos que colmatan los drenajes y la capa de arena y la manchan. Otro de los problemas es que se utilizan geotextiles en los drenajes y el geotextil se colmata con las algas y los materiales finos que hay o que proceden del exterior. Finalmente, el suelo del búnker, es decir, la base donde se va a colocar las zanjas de drenaje, las tuberías, donde se van a colocar luego la capa de gravas y luego encima la arena, tiene que estar bien nivelada y compactada para que no se produzcan blandones, que eso provoque que haya exceso de humedad. Finalmente os quería hablar del tema de arenas y aparte de arenas quería comentaros un tema que me parece importante, que es el tema de el grosor de las capas y aparte del grosor de las capas el tamaño de partículas. Las capas de enraizamiento, bueno, pues se habla que son pues entre 10 y 15 centímetros de grosor, de espesor la capa, en las zonas llanas y en las zonas de pendiente pues entre 5 y 7. Pero lo más importante es el tamaño de partícula. Las arenas gruesas retienen poca agua y las arenas finas retienen más agua. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta porque también influye el grosor de esa capa de arena que vamos a poner. En general es conveniente que los bunkers tengan cierta humedad en la arena para que no se muevan, para que se juegue mejor y sobre todo para que no haya esos movimientos y esos problemas que suceden con la arena que se va de un sitio a otro. No sé si os podría contar alguna cosa más, pero bueno, ya me conocéis, sabéis dónde estoy y cualquier duda o aclaración que necesitéis estoy a vuestra disposición. Ha sido un placer. Adiós. El sistema de caucho también implica la colocación del mismo a lo largo de toda la superficie de la base del búnker en una capa de unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio y va pegado con un agente especial para que permita el drenaje y a la vez mantenga los gránulos de caucho totalmente pegados, favoreciendo con ello también, lógicamente, el drenaje, ¿vale? ¿Qué ventajas? Es un sistema que a la hora de colocar, bueno,
pues es lento, porque las mezclas se van haciendo, digamos, de una forma casi artesanal en el propio campo, y ello no puede permitir mucha producción, ¿no? Se trata de, como veis, pues el material viene en sacos, hay que irlos mezclándolo en una hormigonera como esta o similar, para poco a poco irle echando el pegamento en las proporciones adecuadas y de ahí llevarlo al búnker, donde se va instalando en la capa homogénea a lo largo de toda su superficie. ¿Qué tiene de bueno este sistema, que es realmente de todos los que hemos visto el más novedoso? Pues que la superficie no es dura. La superficie de toda la base no es dura, permite perfectamente el drenaje y a la vez está blando. ¿Esto qué significa? Pues que cuando el búnker se quede sin la capa de arena, por lo que sea, por vientos, por tiempo y demás, y no nos demos cuenta, si el jugador da un golpe malo y da contra el suelo, pues no va a encontrarse con algo duro, sino con algo blando, y eso es una ventaja muy, muy importante. Pero con respecto al resto de las ventajas, pues son prácticamente iguales, ¿vale? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Cornejo y soy el greenkeeper del Real Club Pineda de Sevilla. En esta tarde vamos a hablar un poco de los bunkers, un tema que siempre está muy presente en el día a día de los greenkeepers por las peculiaridades que presenta siempre su mantenimiento. En Pineda hicimos una reforma de los primeros 9 hoyos en el año 2017 y en ese año también tuvo lugar la renovación de los bunkers. El método que usamos para la renovación fue el método BT Billy Bunker, y de todos los posibles que había era el que nos convenció más porque reunía unas características que a nosotros nos parecía interesantes a la hora de hacer dicha reforma. Conseguíamos una tasa de infiltración muy grande. También se conseguía una separación de la subbase con la arena, de forma que la arena nunca se contaminaba. Esa separación se conseguía con una capa de grava y la parte de arriba se usaba un polímero que endurecía el primer centímetro de grava. Y por último también era un sistema que si teníamos algún problema o alguna rotura, era un sistema fácilmente reparable por nosotros mismos, por lo cual no teníamos que recurrir a empresas externas para las reparaciones. Desde el principio fuimos muy conscientes que una reforma de búnker no es para toda la vida y que eso tiene una vida útil. Y lo que sí queríamos que la vida útil que tuviera el búnker, las características que tiene, no se perdieran a lo largo de esos años. Y entendimos que el mantenimiento era la llave para conseguir que esas características tan buenas que tienen los primeros años se alarguen el resto de los años. Los mantenimientos que hacemos de diario, básicamente es el rastrillado, y hacemos dos tipos. Al menos la mayoría de los días se hace a mano porque intentamos quitarle peso a la base del búnker con la idea de no romper esa capa, aunque es bastante dura, pero bueno, si metemos menos peso, menos riesgo corremos. Y al menos una vez a la semana sí metemos la motobúnker porque nos ayuda a uniformar la cantidad de arena en el búnker. La segunda labor que para nosotros es importante, aunque esta labor solo la hacemos en invierno, que es cuando no regamos tan asiduamente, este tipo de métodos tiende a secar un poco el talud de los bunkers, que más se seca, y puede haber riesgo de bola empotrada. Entonces usamos mangueras con humectantes. Entonces, si viene en tiempo que no regamos nada a los grines, pues sí nos preocupamos en salir con manguera y darle agua a esos taludes para que la bola no se empotre. Después hacemos un mantenimiento que se hace más o menos una vez al mes, que es el control del perfil de arena. Eso lo hacemos con una varilla y siempre intentamos que los bunkers tengan al menos más o menos 10 centímetros de arena. Esto es súper importante en este tipo de construcciones, ya que al tener una capa dura debajo de la arena, no queremos correr riesgo de que el jugador se lesione por poca arena y que golpee el palo en esa capa, ni que cuando metamos la motobúnker podamos romper esa capa. Por tanto, ese control de perfil de arena es bastante importante y como he dicho antes, una vez al mes siempre intentamos salir y comprobar eso. Y después, otra labor ya es mucho más esporádica, pero para nosotros que es
igual, si no igual o más importante, coincidiendo con los pinchados, como el campo está cerrado, con una manguera lavamos muy profundamente toda la arena. Como el drenaje está en la parte más baja, concentramos toda la suciedad, limos y finos en la parte más baja, y esa parte sucia, digamos, que se queda en el búnker, se retira con una pala. Si vemos que que ha tardado más tiempo de lo normal en drenar ese búnker, pues retiramos toda la capa de arena de la base y la sustituimos por arena nueva, ¿vale? Posteriormente a eso se aplica cloro en grano a toda la superficie del búnker. Esto lo hacemos nosotros porque tenemos una arena especialmente blanca, y con el cloro conseguimos que el color de la arena siga conservando esa blancura. Al final en Pineda se riega con agua prácticamente depurada, con lo cual tiene mucha materia orgánica, muchos sólidos en suspensión, entonces tiende a oscurecer bastante la arena. Entonces el uso del cloro sí que se ha mostrado efectivo para recuperar el blanco. Y esas son las tareas que nosotros hacemos a lo largo del año, y que para nosotros, como decía antes, han supuesto que, bueno, llevamos ahora 4 años, la calidad de los bunkers no se ha visto mermada por el paso del tiempo, y que sí que te das cuenta que tener unos bunkers nuevos no hace que tengas menos mantenimiento, tienes un mantenimiento diferente, y con ese mantenimiento diferente consigues que los bunkers estén operativos todo el año, independientemente de las condiciones climáticas que vengan. Así que espero haber aportado mi granito. Un saludo a todos y un abrazo. Buenos días, soy Javier Gutiérrez, director de agronomía de Actua Agroservice, y os voy a contar en este pequeño vídeo alguna salvedad a los nuevos sistemas constructivos de bunkers, ¿vale? Estos sistemas de bunkers, salvo excepciones, a día de hoy son obligatorios, especialmente en campos de bajos presupuestos, ya que no pueden dedicar el personal o los recursos a remontar arena, o necesitan que esas inversiones se mantengan durante mucho más tiempo. Los sistemas funcionan fundamentalmente con separación de la base con la arena, lo cual hace que las condiciones iniciales se mantengan durante mucho más tiempo. Sin embargo, la generación de esta capa colgante de agua origina ciertos problemas derivados, de los cuales los fundamentales son la aparición de condiciones anaeróbicas, la aparición de exceso de humedad y la gestión de ese exceso de humedad. Fundamentalmente hay dos problemas asociados a la instalación de estos métodos. Uno es adaptar construcciones antiguas a los métodos nuevos, y en este sentido los bunkers normalmente que se transforman de normales a sistemas nuevos tienden a quedar demasiado planos por carencia o déficit de sobreexcavación. Pensad que vamos a instalar una capa de 5 centímetros sobre la base, achaflanándose o mitigándose los bordes. Entonces, esos 5 centímetros levantan el bunker si se retira material para colocar material, y eso tiende a hacer que el bunker quede un poquito plano. Esa falta de concavidad hace que la bola se quede más en el borde, lo cual a nivel de juego los hace muy complicado, o incluso que la bola entre, transite por el bunker y salga por la otra punta porque no se encuentra suficiente obstáculo para frenar ese tránsito de bola. Para solventar el problema, evidentemente, sobreexcavar la base es una opción. La otra opción es incrementar la cota de los bordes. En este caso está hecho vía tepe, con la colocación de un rollo de tepe al revés para dar ese moldeo y aumentar esa concavidad. Este es el resultado final del bunker, en el que, como veis, es más difícil que una bola se quede en el borde, o es más difícil que una bola entre y salga del bunker. El segundo problema asociado a estos sistemas nuevos es la excesiva capa colgante, la excesiva humedad que retienen las arenas. Esto lleva a un exceso de verdín, acumulación de algas, acumulación de condiciones anaeróbicas que se
crean superficie y si no son correctamente tratadas generan problemas de infiltración. Para mitigarlos se instalan arquetas, se producen lavados constantes, se aplica cloro granular, se rastrilla con púas más gruesas, etcétera, etcétera. Este es el día a día de la gestión de los bunkers de los nuevos sistemas. Hay un último caso de reciente aparición que es la precipitación en los puntos bajos de algunos de los elementos químicos contenidos en la propia arena o en la grava, en un fenómeno parecido al que aparece en los greens con la precipitación del hierro y el cobre. En este caso, y está aún por determinar, se produce el sellado de uno de estos conglomerados de grava y hace que los bunkers terminen siendo completamente impermeables. Para solventar estos problemas existe una alternativa que se está implantando, que es la combinación de uno de los polímeros o una de las gomas con un geotextil tipo Sandtrapper o similar justo en la base, de forma que mientras que los taludes retengan humedad y provoquen una mejora en las condiciones al no quedar bola empotrada, la base no está sujeta a ese exceso de humedad y por lo tanto no acumula tanto verdín o no acumula tantas condiciones anaeróbicas. Este es un ejemplo de instalación en el que, bueno, veis con dron, se instala solo la base sobre una espina de drenaje convencional, se instala únicamente en la base, mientras que los taludes sí se instalan con Capillary o Beterbili o la goma o cualquier sistema. De esta forma se tienen los beneficios de ambos sistemas. Espero que este truco os pueda ayudar y lo tengáis en cuenta de cara a la construcción o renovación de vuestros bunkers. Gracias. Hola, soy Javier Martínez Ramos, greenkeeper en el Real Club de la Puerta de Hierro. Y nada, os voy a contar un poco mi experiencia a lo largo de los años con los sistemas constructivos de bunkers. Os voy a enseñar un poco uno de los sistemas que tenemos aquí. Tenemos varios en el club, dependiendo de las épocas. Nos ha gustado probar a largo plazo los distintos métodos. Y en este caso tenemos el Capillary Concrete, que es a base de hormigón poroso, y esto tiene una capa entre el suelo y la arena, y bueno, como vemos ha mantenido bastante limpia la arena. Esto tiene ya 4 años y bueno, se ve bastante limpia la arena, Yo la primera experiencia que tuve con estos materiales fue usando uno que se llamaba Bunker Bull, allá por el año 2000, que era un geotextil habitual que instalamos sobre cemento fresco en los taludes del bunker, y resulta que bueno, con el tiempo se fue deshilachando un poco la primera remesa, luego trajeron otra remesa que ya sí era resistente, no se degradaba. Aparecieron algún problema de que se soltaba alguna grapa, etcétera, pero bueno, poco a poco han ido evolucionando sistemas como aquel, el Sandtrap, Sandmat, y ahora ya se están usando unos como Durabunker, Beterbili Bunker, Capillary, Blinder, Polydash, etcétera. Y bueno, todos tienen su cabida, todos tienen su momento, y nosotros, ya os digo, hemos ido probando distintos sistemas. En este bunker, por ejemplo, hemos usado el bunker Blinder, y bueno, como os decía antes, tiene igual que el otro 4 años, está funcionando bien. La arena, bueno, está lloviendo ahora, pero la arena se mantiene limpia después de 4 años. Entonces esto empieza a ser ya una prueba bien con resultados, porque no, a veces las pruebas se miran inmediatamente o a medio año, no, hay que ver los resultados a largo plazo. Bueno, durante un tiempo no perdí un poco la fe en estos sistemas. Digo, perdí la fe, vamos, no lo recomendaba, puesto que eran muy costosos al principio. El periodo de amortización tenía que alargarse mucho y yo veía que no se llegaba. Entonces ponía un alto coste como para pensarse muy bien el tema.
Con el tiempo han mejorado los costes de instalación y los sistemas han ido mejorando y ahora pues creo que suelen ser en general recomendables. Antes de instalar un sistema pues hay que ver las problemáticas que tiene cada uno. Por ejemplo, si tienes muchos episodios de lluvia torrencial que te hagan lavados o no, si tienes animales que te escarban, que los sistemas blandos o los de eje textil a lo mejor ahí tienen una debilidad, los rígidos por el contrario funcionan bien. En ese caso hay que ver en qué condiciones, si necesitas tenerlo siempre en perfectas condiciones o no, quiere decir que sea aceptable un nivel notable, no de sobresaliente para que el campo funcione, o si quieres nivel competición o no te puedes permitir que en una competición te sorprenda una lluvia y tengas que tener un retraso, una suspensión o cualquier episodio similar. Campos con grandes competiciones desde luego tienen que tener un sistema de estos que les va a evitar ese accidente. Hay que estar preparado para medir la profundidad de la arena, eso tenemos que estar siempre atentos, más en unos casos que en otros. Teniendo 80 bunkers en un campo o en los que se tengan, no es difícil que en algún punto de los bunkers se te pueda ir un poco la profundidad buscada, ¿no? Que se te pueda escapar esa profundidad. Bueno, hay muchas compañías que instalan los sistemas, hay algunos sistemas que se pueden instalar con el propio equipo y pensar en el presupuesto que tengo de bunkers. Es verdad que hoy en día el presupuesto de los bunkers se ha disparado a niveles tan altos como el presupuesto para los greens. En un estudio en Alemania resulta que lleva el mismo presupuesto los bunkers que los greens, cuando siempre habíamos pensado que no era así. Bueno, en cualquier caso, hay que hacerse muchas preguntas antes de instalar un sistema como estos. En este caso tenemos el Better Billy Bunker, que lleva ya instalado aquí, en este bunker, por ejemplo, lleva 7 años, no está nada mal, ya 7 años, por no decir 8, ahora mismo no te lo sé decir, la arena se ve limpia, aquí no hemos cambiado la arena nunca, y bueno, otro ejemplo de un sistema que funciona perfectamente. Este bunker se ha quedado a medio construir debido a la gran nevada que nos cayó hace ya 3 semanas aquí en Madrid y bueno, mientras nos recuperamos de los daños se ha quedado parado. Tan pronto podamos volveremos a él. En cualquier caso, con cualquiera de los modelos constructivos hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta. Como decía antes, controlar la profundidad de la arena por el tema de la Sampro, que puede rascar un geotextil o puede rascar la grava o este mismo producto. También hay que tener en cuenta un jugador, si se queda sin arena puede pegarle con el palo al suelo y si es un sistema de los rígidos pues oye, se puede lesionar. Hay que tener en cuenta los daños que se pueden ocasionar también por la fluctuación de temperaturas. Los rígidos dicen que funcionan peor para eso, no obstante aquí hemos tenido temperaturas muy bajas y han funcionado igualmente, con lo cual en general se puede decir que funcionan muy bien. En resumen, hay que analizar cada caso concreto. Para analizar cada caso concreto es tener en cuenta las casuísticas y problemáticas de cada campo en concreto. Hay que hablar con los compañeros, asesorarse con consultores, con arquitectos de golf, con ingenieros, etcétera, para tomar la decisión que se adecue de mejor manera a tu situación en concreto. Y luego lo que yo siempre suelo hacer son pruebas y ensayos con todos los nuevos sistemas. Y una prueba no es la instalo y dentro de 6 meses digo que me gusta y tomo la decisión porque creo que funciona. No, hay que dejarlo que funcione años para decir realmente se amortiza y funciona. Entonces, después de una prueba de tantos años, pues ya puedes decir si te gusta. Pues con
con esto creo que, bueno, os he contado un poco mi pequeña experiencia, pero bueno, creo que si sirve de ayuda, pues bienvenido. Encantado y hasta pronto. Un saludo a todos, bienvenidos a este Master Corner sobre Bunkers. Mi corta presentación, me gustaría dividirla en 4 puntos generales. Uno sería el diseño de los bunkers, otro sería el método constructivo, también pues la elección de los áridos, de la arena del bunker, y por último el mantenimiento de los mismos. El diseño de los bunkers pues es muy diverso en cada campo, ¿vale? Yo en mi opinión sí pienso que hay 3 puntos que serían importantes de cara a un buen mantenimiento de los bunkers. Uno, evidentemente, es el número de bunkers en un campo de golf. Creo que en muchísimos campos hay un número excesivo de bunkers que nos dan muchísimo trabajo en el día a día. Creo que un número entre 50 o 60 bunkers estaría muy bien en cada campo, sería suficiente. Y luego otro punto fundamental en el diseño es en el moldeo del campo, es intentar que con ese moldeo las aguas de lluvia de escorrentía nunca entren dentro del bunker, para evitar que nos destrocen los sistemas constructivos. Y el tercer punto pues sería un poco el tema de los taludes, ¿no? Intentar que los taludes no sean muy verticales, que si son verticales estén construidos con césped hasta abajo, y evitar esos taludes de arena verticales que siempre nos van a dar problemas de erosión. En cuanto a métodos constructivos, pues la industria del golf creo que ha avanzado bastante en este tema. Hoy en día pues disponemos de 3-4 métodos constructivos de búnker que están funcionando en todo el mundo, basados principalmente en el poder drenante del búnker, o sea, en que el búnker pues no sufra erosiones ni escorrentías durante épocas de lluvia, y que la jugabilidad sea la idónea incluso en días de mucha lluvia. Nosotros aquí en Finca Cortesín pues hemos optado por el sistema Better Billy Bunker, ¿vale? Estamos encantadísimos con el sistema, nos permite pues lo que hemos dicho, que el bunker drene a la perfección y ahorrar muchísima mano de obra en reposición de arena, en trabajos de arreglo de erosiones, etcétera. El método constructivo que hemos elegido aquí en Finca Cortesín es el denominado Better Billy Bunker, ¿vale? Ese sistema consiste en aplicar a toda la superficie del bunker pues una capa de grava de unos 5 centímetros de grava seleccionada, a la cual pues luego se le aplica por encima un polímero que, a modo de resina, a modo de pegamento, hace que esa capa quede completamente sólida y que no pierda nada de su poder drenante. De hecho, pues normalmente después de cualquier lluvia torrencial, los bunkers pues no tienen ningún problema de erosión, no tienen ningún problema de charcos, y normalmente pues están mejor en condiciones de juego, mejor después de una lluvia que incluso antes de que lloviera. Este punto de vital importancia pues es la elección de la arena, ¿vale? Suponiendo que ya hemos construido un bunker con un método constructivo adecuado, el bunker drena bien, el bunker está bien construido, tenemos que seleccionar una arena pues que nos permita que ese poder drenante no se pierda y que al mismo tiempo sea del agrado de los jugadores, o sea, que no tengamos problemas de huevos fritos, no tengamos problemas de dureza, sea fácil de mantenimiento. Muchas veces pues pecamos por elegir una arena que tenga un gran poder drenante, pero a la hora de la verdad, en el día a día, pues los jugadores no están contentos con la arena, pues porque es difícil de jugar, se producen problemas de huevo frito, etcétera. Yo recomiendo, en nuestro campo, aquí en Finca Cortesín, elegimos una arena silicia, ¿vale?, de un frente de cantera, con lo cual tiene algunos finos y algunos gruesos que hacen que la arena sea heterogénea en granulometría y asiente bastante bien.
Luego también pues recomiendo tener un perfil adecuado por encima de la grava. En este caso nosotros pues tenemos un perfil entre 12 y 15 centímetros, ¿vale? Eso pues nos permite tener cierta agilidad a la hora de rastrillar bunkers y nunca tocar la superficie de la grava para evitar que se rompa o evitar contaminación. También en cuanto a la elección del árido, de la arena para bunkers, si disponemos de tiempo creo que es fundamental, creo que es muy importante el seleccionar varios áridos que nos gusten y probarlos, ¿vale? Probarlos algunos meses antes de iniciar una construcción de bunkers, para que lo prueben nuestros socios, nuestros clientes, los profesionales de golf y den su opinión antes de seleccionar una arena que luego nos pueda dar sorpresas. En cuanto al mantenimiento de bunkers, hay que partir de la base que un bunker bien construido con un sistema constructivo moderno pues nos genera muchísimo menos mantenimiento. Yo resumiría pues este tema de mantenimiento a dos puntos fundamentales, que uno es el rastrillo diario, pues o bien con motobunkers o bien a mano si los bunkers son muy profundos en diseño y tal. Y después, pues un punto importante que creo que es de consideración es el medir pues la profundidad de la arena, ese perfil de arena que tenemos en diferentes puntos del bunker 2 o 3 veces al año, pues para asegurarnos pues que el bunker funciona semejante en todos sus puntos, y también pues para preservar un poco el sistema de drenaje, el aislante que tenemos, bien grava, bien cualquier tipo de liner que tengamos abajo, pues que las máquinas cuando rastrillan el bunker pues no lo toquen y lo terminen rompiendo. Pero básicamente da muy poco trabajo cuando se ha construido en condiciones.